van a ser beneficiadas con el bono que ofreció el gobierno para paliar la crisis de aquellos sectores que llevan ya 2 semanas sin recibir ingresos porque la actividad productiva se paralizó en los rubros en los que ellos se desempeñaban a raíz de la emergencia del coronavirus. Hay que dar un compás de espera porque no es el momento adecuado para que usted solicite información en los SENADES. Están sumamente llenos, además los cerraron ayer y hay que esperar para que puedan tener una información más precisa. Bienvenidos a Punto de Vista aquí en la poderosa YSKL. Estoy en compañía de Marcela de Flores, también ya en el Facebook Live de la poderosa YSKL, y el procurador para la defensa de los derechos humanos, el licenciado José Apolonio Tovar, a quien saludo. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con la audiencia de la poderosa. Crucial momento que vive el país y a nivel global, procurador, la función de la institución muy importante. Comencemos hablando sobre las características de los anuncios para paliar la condición. Creo que tuvimos ya una etapa en la que los ciudadanos estábamos llamados a posesionarnos de estas medidas preventivas y a ponerlas en práctica. Y en esta nueva etapa en que entró el gobierno para paliar la situación económica, las características de los anuncios, ¿cómo lo analiza la Procuraduría y el sistema, el mecanismo utilizado? Bueno, en principio quiero confirmar lo que otras veces he expresado, en tanto que como Procuraduría tenemos un mandato constitucional que nos faculta para hacer un monitoreo o una inspección o verificación de la actividad del Estado frente a las personas. Hemos venido diciendo desde el inicio de esta emergencia nacional que las medidas que se han venido adoptando por parte del Ejecutivo han venido ayudando para que la propagación del virus no se genere de esa magnitud como se ha dado en otros lugares, lo cual hemos visto con buenos ojos y lo hemos reconocido. Sí. Sin embargo, debo decirlo lamentablemente que la operativización de esas medidas no han sido igual a las mismas, es decir, la operativización o el llevar a cabo la materialización de las medidas ha tenido un alto componente de improvisación, ¿verdad? Eso lo hemos venido reiterando de manera que nos han insultado porque dicen que somos estorbo, pero la verdad es que hay que decirlo porque en esa medida también se pueden ir corrigiendo las cosas. La última medida anunciada, que es la entrega del subsidio, no escapa a ese análisis. Ha tenido la misma situación. Ha sido una medida que tiene un fin. Yo no voy a analizar si políticamente eso no es correcta porque no me corresponde, pero al final lo que a la población le viene bien que le entreguen $300 para paliar su situación económica. El problema ha sido la falta de planificación, la improvisación reiterada, y eso ha generado el día de ayer enorme cantidad de población en las calles buscando los $300, haciendo colas sin guardar el distanciamiento social, y eso ha puesto en riesgo la salud de ese, no sé, miles de personas que el día de ayer estuvieron en las calles. No podemos minimizarlo. Con una sola persona que se ponga en riesgo debemos considerarlo grave, y ayer se ha puesto en riesgo la salud de miles de personas, producto de la irresponsabilidad para llevar adelante una medida ordenada por el señor presidente. Es decir, los equipos de trabajo del señor presidente no están a la altura de las condiciones. Producto de ello es que ayer ha habido improvisación y tuvo que salir el señor presidente a cerrar los centros, a ordenar el cierre de los centros, y para decir vamos a planificar cómo hacerlo. Es decir, seguimos jugando a la prueba y error, ¿verdad? Y eso está generando, el día de ayer ha puesto en riesgo a miles de personas para que hayan podido contraer el virus. Esa dinámica del equipo de trabajo del presidente, que no ha estado a la altura de las condiciones y no ha estado a la altura para operativizar de manera efectiva las medidas que él ordena, nos ha llevado incluso a algo dramático, me parece a mí, que es la separación de la ministra de Salud en una emergencia de salud nacional. Es una cosa impensable en estos momentos. Sí, ahí, procurador, ¿cree que pueden existir también? Usted, como decía, no es la Procuraduría que va a hacer criterios políticos sobre estas acciones, pero anoche el ministro de Trabajo decía que cree que un partido político, él no lo mencionó tampoco, dijo podría estar atrás de este desbordamiento de personas. ¿Qué llamado hay también para todos los actores políticos para no buscar rédito yo la verdad es que no voy a hacer ese tipo de análisis porque no es mi papel.
yo el llamado que hago es no solo a los partidos políticos, a todos, a los partidos políticos, a las asociaciones, a las organizaciones, a la población en particular, a la población en general, es que acatemos las medidas, que nos resguardemos, que estemos en casa si no tenemos alguna actividad necesaria u obligatoria que hacer. El día de ayer ha salido las personas buscando los $300, $300 que fueron ofrecidos en una conferencia de prensa el día sábado. Por lo tanto, no soy yo quien va a hacer análisis de tipo político. Sí. La verdad es que el día de ayer hubo miles de personas en las calles sin protección adecuada, porque hay muchas personas utilizan mascarillas que ya clínicamente han dicho que no tienen ninguna protección. Muchas personas no estaban guardando el distanciamiento social de los 2 metros por lo menos. Eso puso en riesgo de contagio a miles de personas y por supuesto eso colapsaría más rápido el sistema de salud que estamos teniendo en este momento. Claro, y sobre el mecanismo, hoy hemos visto en primeras horas de este martes, procurador, aglomeraciones. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? El ministro de Trabajo ayer apareció con algunos dirigentes de sectores específicos y dijo que esas personas se iban a encargar como de calmar a los ciudadanos para que no se aglomeren. El presidente dijo que no está bancarizado nuestra población y que eso había sido un obstáculo para que el mecanismo del subsidio o del bono fuera efectivo. Sí, efectivamente, lo que ocurre es que la mayor cantidad de población que está siendo beneficiada con este subsidio son personas que efectivamente seguramente no tienen una cuenta bancaria, pero yo creo que este momento debe ser óptimo para mirar adelante y las medidas que se adopten deben estar previamente planificadas. Es decir, yo no puedo aventarme al agua sin antes inflar el globo, ¿verdad? Sí, yo debo estar preparado con ello. Entonces, me parece a mí que el equipo de trabajo del presidente no ha hecho una planificación para llevar al terreno las medidas que él está anunciando. Y eso es lo que está provocando mayores riesgos de la población. Ahora, echarle la culpa a otros, decir que son errores de 30 años, vamos a pasar en esa siempre, sí, ¿verdad? Porque no solo eso, hay miles de cosas que no se han hecho, miles de cosas, pero ahora que se está, deben hacerla. Por supuesto que, como él dice, pues no se va a hacer en un fin de semana, ¿verdad? Sí. Pero una planificación debió existir una planificación, porque era obvio que las personas que iban a salir beneficiadas, la mayoría son personas que no tienen un registro en un banco. ¿Habrá llegado el momento para avanzar en superar estas improvisaciones, procurador? Porque, bueno, lo de las medidas de contención han continuado. Yo leí, por ejemplo, que ustedes estaban recibiendo denuncias sobre traslados de los sitios de cuarentena. ¿Qué perspectiva tenemos de las condiciones institucionales? Bueno, yo creo en materia de centros de contención, también hay que decirlo, como se ha ido trabajando en el camino, sí, alguna mejoría ha habido, eso no lo podemos negar. Se fueron acondicionando. Por supuesto, se cerraron algunos ya centros de contención, están cerrados, como el caso de Jiquilisco y de Villa Olímpica, están cerrados, y se ha trasladado a las personas a otros lugares. Se dijo que las personas, los nuevos lugares donde estaban siendo trasladados, tienen mejores condiciones. Nosotros sí mantenemos un monitoreo, no en todos los centros de contención porque no hemos logrado, pero sí con muchos, en donde a través de nuestro monitoreo inicial logramos contacto con personas que están guardando cuarentena. Entonces ellos nos están informando las condiciones en las que están y muchos de esos han mejorado. Lamentablemente el día de ayer vimos una situación de adultos mayores que los estaban trasladando del Hotel Alicante y los pasaban a un hotel en San Salvador. Entre ellos estaba el director de Seguro Social, ¿verdad? Así dicen, sí, que era a un hotel aquí en San Salvador, pero el temor que tenían, según lo que nos hicieron llegar, es que ahí se encontraban algunas personas que ya se han sido diagnosticadas como positivo. Entonces, que no veían como las condiciones adecuadas para permanecer en ese lugar. Entonces, pero me parece a mí que en términos generales la administración de los centros de contención ha mejorado. Las personas nos hablan que la alimentación, está llegando mejor y está llegando más oportunamente. La única queja, que es la reiterada, es la falta de la aplicación de la prueba, que es lo que todos los centros están requiriendo
porque ya la mayoría está teniendo los 15 días de estar en centros de contención. Entonces, si los 15 días son el periodo para incubar del virus, pues estiman ellos que de practicarse la prueba, el resultado podría ser altamente confiable, positivo o negativo. Sí, y la Procuraduría, licenciado Tovar, tiene reportes sobre si se ha dado de alta en algún centro de cuarentena, porque vimos solo traslados, por ejemplo el de Villa Olímpica también hubo traslados desde el fin de semana. Sí. No, nosotros no tenemos reporte que se haya dado de alta a nadie, ¿no? Eso no lo hemos ratificado, confirmado. Sí hemos dado seguimiento a los traslados que han habido. El fin de semana, en el traslado de la personal que estaba en el Vía Olímpica, un desastre total, hay que decirlo tal cual, una improvisación magnífica de las autoridades. Debo decirle que los autobuses llegaron a las 8 de la noche, nos informaron que estaban ya los microbuses y les dijeron vamos a salir. A esa hora todas las personas comienzan a preparar sus equipajes y han salido a las 11 y a la 1 de la mañana. Las personas que llegaron, que fueron trasladadas a un hotel Izalco Resort en la Costa del Sol, han llegado a las 4 de la mañana, salieron a las 2 de la mañana. Es decir, si van a salir a las 2, 3 de la mañana, ¿por qué los tienen desde las 8 de la mañana? Significa que no hay una planificación, no hay un orden de cómo lo van a hacer. Me parece a mí que podrían haber llegado, miren señores, prepárense, descansen, pero a las 3 de la mañana les vamos a venir a tocar porque nos vamos a trasladar a tal lugar. En el caso que mencionaba, procurador, sobre el cambio en la Secretaría de Salud, en el Ministerio de Salud, el ministro que fue juramentado es el que ha estado al frente de esta situación de pandemia. ¿Han tenido ustedes contactos con este gabinete ampliado de salud? ¿Cómo han visto, por ejemplo, la articulación? No, nosotros lamentablemente como Procuraduría no hemos tenido la posibilidad de interlocutar con ningún miembro del Ejecutivo. Debo decirle que todas las intervenciones las estamos haciendo públicamente en nuestros medios y los medios que nos toman la nota, pero no hemos podido. No hemos podido. Porque, sería necesario, procurador. Mire, debe serlo, debe serlo. Una institucionalidad del país. Nosotros creemos que la institución deben visibilizarla más en este contexto, porque no deben vernos como la piedra de tropiezo, sino como una institución que quiere coadyuvar para que las cosas se hagan mejor o se hagan bien. Pero hasta ahora nos tildan de estorbo, nos tildan de poner más trabajo al Estado, nos tildan de un montón de situaciones negativas. Yo, del doctor Alaví, pues se ha visto muy activo desde el inicio de la epidemia o de la emergencia nacional, se ha visto muy activo. Yo la verdad que le tengo fe, digamos, de que va a ser un trabajo digno a la situación en la que nos encontramos. No puedo decir lo mismo de la ex ministra, una señora que nunca apareció, que nunca dijo nada y que más al contrario, digamos, cuando fue a la Asamblea Legislativa, pues fue a poner en contradicción a su colega de funciones, al presidente de ANDA, que tampoco aparece en este momento. Sí, una de las medidas importantes que se ha anunciado es el lavado continuo de manos, y si no tenemos agua, ¿cómo lo van a hacer? Mire, tenemos montones de denuncias porque el agua no hay en Soyapango, en Santa Tecla, alguna parte de San Salvador, San Martín. Hoy se han detenido las manifestaciones por la falta de agua, por la emergencia, pero no es porque esté llegando el líquido. Pero tampoco vemos al presidente de ANDA que haya salido con una planificación, con un plan de abastecimiento. ¿Qué está haciendo? Nada, no tenemos conocimiento de todo ello. Y como dice usted, para ilustrar la función de la Procuraduría en estos momentos, pero ordinariamente también, procurador, es como velar o tutelar cada uno de los derechos que tenemos los ciudadanos, y que también hay una responsabilidad institucional. Sí, es que vea, el Estado cuando lleva al campo o materializa las medidas, ejerce una actividad. Entonces, ¿qué es lo que la Procuraduría debe hacer? Vigilar que esa actividad no atente contra otros derechos que no han sido restringidos o que no pueden ser restringidos. Por ejemplo, se ha emitido los famosos decretos 594 de la restricción de derechos constitucionales y ahora el 611, y que dan vida al decreto 12 del Ministerio de Salud. Con esos decretos se ha retenido a personas y se les ha llevado a algunos centros de contención, a otros se les llevó a centros penitenciarios, a Bartolinas, a sedes policiales, durmieron en parqueo, durmieron en el suelo, no se les facilitó alimentación.
La operativización de la cuarentena domiciliar no puede gravar derechos. ¿Y cómo va a permitir o se va a tolerar que se lleven personas a dormir a un parqueo? Hay personas que en la delegación de Montserrat durmieron 2 días, la noche del domingo y la noche del lunes pasado. Entonces, eso no puede ser correcto. Y eso no implica que la Procuraduría esté en contra de las medidas de cuarentena. Exacto, lo que queremos es que se aplique correctamente, ¿no? Que no se lleve a esos tratos inhumanos, que no se ponga a desfilar a los chicos que están violentando cuarentena. Si están violentando cuarentena, que se haga tal cual el decreto dice, pero que no me los pongan a desfilar, porque eso es lo que a mí me trae a la memoria es la Alemania cuando se los ponían a desfilar y usted ya sabe para dónde los llevaban. Que no pongan a los niños o a los jóvenes a hacer ejercicio o a hacer sentadillas en la calle, porque eso es denigrante, es humillante, y eso es propio de un contexto de guerra, no en el contexto en el que estamos. Esas son las cosas que tenemos que visualizar. Lamentablemente para algunas personas resulta gracioso que pongan a los jóvenes a hacer sentadillas, resulta gracioso que los lleven en fila cantando algo que no deben hacer. ¿Por qué? Porque no estamos empoderados del derecho, porque no nos ha afectado a nosotros. El día que a nosotros nos afecte, ese día vamos a entender por qué es importante la PDH. Yo realmente espero que las personas que dicen que somos estorbos, que les ponemos más trabajo y que tienen razón, yo espero que nunca los vayan a retener. Y que no exijan que lo acompañen a la Procuraduría. Espero que nunca sea un adulto mayor a quien no le entregan su pensión de manera oportuna, que nunca sea una persona que vive con VIH y que no le entreguen su retroviral, que nunca vaya a pertenecer a una población LGTBI en donde sea discriminado, estigmatizado o golpeado, ¿verdad? Es decir, esas son de las cosas que hasta que no las tenemos, hasta que no nos vemos afectados, no entendemos la importancia de la institución. ¿Usted cree que para la familia de las personas que están en los centros de cuarentena, por quienes hemos abogado y hemos dicho, denle trato digno, trátelos porque son personas, lleven los alimentos adecuados, manténgalos con estándares internacionales de un centro de cuarentena, cree que para ellos nosotros somos estorbos? Claro. Seguramente que no, sí. Seguramente que no, sí. ¿Verdad? Ahora, pero cuando no lo han vivido, cuando no están en la condición, es fácil decir que lo que queremos es entorpecer el trabajo. Las 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a ir a una pausa. Hablamos hoy con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado José Apolonio Tovar. 7 de la mañana con 34 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Gracias a quienes se conectan a través del Facebook Live de la poderosa YSKL. Estamos hoy en Punto de Vista con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado José Apolonio Tovar. Licenciado, hay expedientes que han abierto ustedes. Leía en la prensa gráfica que en el caso del deceso de una mujer de la tercera edad se estaba dando seguimiento por parte de la Procuraduría. ¿A qué se debe este expediente? Sí, bueno, el sábado anterior tuvimos conocimiento que una persona adulto mayor del sexo femenino falleció en el Hospital Saldaña. La persona había permanecido en un centro de contención y era una persona con diabetes. Entonces, nosotros veníamos diciendo desde el inicio de la emergencia que habría que hacer un protocolo de atención adecuado a las personas que estaban en los centros de contención, porque habían personas de grupos vulnerables que debían tener atención diferenciada. En este caso, las personas adultos mayores que tenían alguna enfermedad crónica que debían ser atendidas oportunamente con sus tratamientos médicos. Según la información que tenemos, esta persona falleció porque se descompensó a raíz de su diabetes. No ha fallecido por el coronavirus o por el COVID-19, sino por descompensación a su diabetes, por la falta de atención en el Hospital Saldaña en relación a su diabetes. Es decir... ¿Y la familia acudió a la Procuraduría o es no, una investigación de oficio hemos aperturado porque evidentemente hay una agresión al derecho humano, a la salud y la vida en este caso. Sí. Entonces, según la información que se tiene, ¿a qué se debe? A la omisión del deber de cuidado de las autoridades de salud, porque lo que se nos ha estado informando es que en el Hospital Saldaña, el área que se ha diseñado para las personas que estaban como sospechosos de poseer el virus COVID-19, los tienen abandonados, que no le están dando el tratamiento adecuado, que no les están dando las asistencias pertinentes. Entonces hemos aperturado un expediente y el día de... Ayer fue lunes. Ya enviamos correspondencia pidiendo información sobre qué es lo que pasó para tener información oficial y este día voy a firmar una resolución con medidas cautelares que han sido originadas por
por ese hecho en particular, ¿verdad? Pero las medidas cautelares van en términos para que se evite la situación en el futuro, ¿verdad? Porque evidentemente hay una agresión al derecho humano, a la salud y a la vida en el caso de la señora. Hubo otro deceso también en el Hospital Saldaña de un empresario que había venido de Brasil. Así nos estaban informando el día de ayer. Por esa razón es que, como le digo, hemos aperturado el expediente de oficio. Puedo aclarar, hemos aperturado un expediente general en San Salvador y uno por cada departamento de todo lo que estamos realizando en la emergencia, porque luego de esto vamos a realizar un informe de todo lo que observamos y cuáles fueron las cosas que se hicieron bien y cuáles no se hicieron bien. Sí, habrá algunas cosas que han sido buenas. Correcto, pero en este caso hemos aperturado un expediente en el caso del fallecimiento de la señora y vamos a emitir este día, voy a emitir una resolución con medidas cautelares para el señor presidente, para el señor ministro de Salud y la directora del Hospital Saldaña. ¿Están relacionadas con trato a segmentos vulnerables? Sí, así es, con trato digno a las personas y particularmente a las personas que pertenecen a grupos de vulnerabilidad como las personas adultos mayores. ¿Y qué le han dicho sus homólogos de Centroamérica, procurador? Porque la región en sí está bajo estas medidas que alteran pues el orden normal de las cosas y que en algún momento, como decía el presidente, es más oportuno comenzar ya e ir corrigiendo que empezar ya tarde cuando tengamos impactos negativos. Bueno, nosotros que entendemos que se tomen medidas y que se comente que sobre el camino se van a ir mejorando, eso no está del todo mal, pero un mínimo de planificación debe haber para echar a andar las medidas. Sí. Con los diferentes procuradores y defensores del pueblo de Centroamérica hemos conversado y se ha emitido un pronunciamiento el día domingo, si no me equivoco, a nivel de Consejo Centroamericano de Procuradores, en el que hacemos un llamado a todos los estados del Istmo Centroamericano para que aborden de una manera integral la emergencia, generando atenciones dignas a las personas. No estamos diciendo que estamos en contra de las medidas, estamos pidiendo que a las personas que se vean directamente afectadas sean tratadas con dignidad. También estamos pidiendo para que a los diferentes organismos internacionales, financieros internacionales, se valore la posibilidad de condonar la deuda de los estados centroamericanos, visto que son estados que tienen dificultades en sus economías, ¿verdad? Lo hemos considerado, también les hemos estado pedimos en ese pronunciamiento que hemos hecho a nivel centroamericano, para que se valoren la posibilidad o los mecanismos de trabajo diseñados en la Secretaría de Integración Centroamericana, para abordar el problema un poco más amplio que nos permita avanzar más rápido en sobrepasar esta epidemia que tenemos. Hay una participación en la número 1. Buenos días. Buenos días, licenciada Neri Mabel. Quería felicitarlo por su programa y felicitar al señor procurador por el trabajo que está realizando. Gracias. La situación por la que llamo es a través de ustedes sugerir al Ministerio de Salud que designe un grupo de atención de médicos para esas personas, porque lo que está pasando es que el personal de salud tiene miedo a atender a estas personas. Entonces, si ellos están tratando personas comunes, de enfermedades comunes, y están tratando personas con coronavirus, claro que se les va a transmitir el virus, ¿verdad? Gracias. Esa es mi participación. Muchas gracias. Sé que ya el ministerio ha adquirido también algunas herramientas, los trajes que usan son especiales, pero aquí el procurador va a responder. Tengo otra participación antes en la número 2. Buenos días. Doña Neri, nomás hacerle una observación. Sí. Dice que mi hija trabaja en la despensa familiar, de aquí del área de Sonsonate, no sé si explicarle exactamente el lugar, pero bien, que a Cajutla, ¿no? Le han dado una mascarilla, pero de tela. Entonces eso me parece que no es lo correcto, ¿verdad? Pero pues no sé cómo se maneja eso ahí. Sí. Nomás eso. Gracias. Y otra participación en la número 3. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, por favor. Sí, allí felicitándolos a ustedes. Gracias. Como la radio, ¿verdad? De que programa que tienen y la participación que le dan a uno, ¿verdad? De oyente. Decirle al procurador, ¿verdad? De que cuando uno va a tomar una decisión, a tomar un cargo, porque él es elegido y en cambio los médicos, ellos pues han estudiado para su carrera y él pues yo creo que es que lo eligieron nada más para estar ahí como procurador
procurador, él no recibió ningún estudio. Los médicos pues realmente pues ellos sacaron su carrera, para eso estudiaron y ellos saben cómo llevan su trabajo. Yo creo que es de considerar que realmente hoy en estos momentos creo que no alcanza la gente de medicina. Gracias. Bueno, voy con la última participación en la número 4. Buenos días. Días. Buenos días, ¿cómo está? Pues aquí un poco preocupada, ¿verdad? Adelante, por favor. Porque yo soy una de las personas que tengo un familiar que se lo llevaron para el Hospital Saldaña de una sola vez, ¿verdad? Sin hacerle que una prueba o algo. ¿Tenía algún proceso gripal su familiar? Sí, tenía un proceso gripal. Sí, ese es lo que manda el protocolo. Ajá. Y ella padece migraña. Exacto. Ajá. Entonces la llevaron para el Hospital Saldaña y igual, allí no las atienden para nada. Entonces nosotros desesperados, no sabíamos a dónde acudir, nadie nos oye. Pusimos, aunque sea en redes sociales, una denuncia y gracias a Dios la sacaron de allí, ¿verdad? ¿Y dónde está ahora? Está en un centro, en un hotel aquí en Santa Tecla. Ah, perfecto, gracias. Sí, pero mire, lo que yo quiero decirle es, nosotros le hemos mandado medicina a ella para la migraña porque no aguanta el dolor de cabeza, ¿verdad? Pero la medicina no se la han pasado porque dicen de que hay días nada más en que pasan cosas que uno les manda. Entonces, mientras no se las pasen, ellos cómo van a hacer para paliar, pues, ¿verdad? Las enfermedades que tienen, porque igual ella es diabética, ella toma para la presión, ¿verdad? Gracias. O sea, Gracias por su participación. Nos quedamos hasta acá con las disculpas de los oyentes. Sé que hay más participación, pero ya no tenemos tiempo y bueno, todos somos ignorantes de lo que no sabemos, procurador, porque usted no es que solo fue elegido, tiene créditos académicos también. Bueno, yo quiero comenzar por la última señora, como dicen que los últimos serán los primeros. Yo quiero que ella le vuelva a llamar y le dé el nombre del lugar en donde se encuentra. Porque una de las exigencias que hemos estado haciendo es que se les atienda a las personas con las medicinas cuando padecen de una enfermedad y esa persona debe ser atendida oportunamente. No es posible que le digan, mire, los viernes pasamos medicina, ¿verdad? Sí. Pero la persona tiene migraña desde el lunes. Yo quisiera que le volviera a llamar, le dé el nombre de la persona y le dé el nombre del lugar donde sea para hacer la diligencia a nosotros como PDH para que le pueda llegar la medicina. Por supuesto. Entonces usted que nos llamó y que tiene a su familiar ya en un centro de cuarentena en Santa Tecla, comuníquese de nuevo para hacer el proceso con la Procuraduría. Y nos quedábamos hablando sobre lo que decía. Yo de la persona que dijo que no tengo credenciales, pues ahí está en la web todo mi historial. Así y poder darse cuenta que no solamente ha sido elegido. De la otra persona que llamó de la mascarilla, de la empresa familiar, efectivamente, una de las exigencias que nosotros estado haciendo es que también la empresa privada ha sido muy solidaria en esta emergencia, ha apoyado bastante, pero también queremos hacer el llamado para que se dote a las personas de equipo adecuado para prevenir el contagio. Las mascarillas de tela, técnicamente ya se ha informado que no tienen ninguna protección. De igual forma, con las personas que llamó... Del Hospital Saldaña, sobre el equipo. Yo entiendo que nosotros hemos dicho y hemos respetado, hemos exaltado el trabajo de la personal de sanidad en este momento. Están haciendo un trabajo inmensamente grande, pero también estamos requiriendo a las autoridades, no al doctor, no a la enfermera, no al promotor, a las autoridades que manejan este país a nivel de salud, que doten de equipo adecuado a las personas que están atendiendo en primera línea, que ellos son los médicos, la enfermera, los promotores. De hecho, el sábado anterior hemos dado una conferencia de prensa, o bueno, el Colegio Médico dio una conferencia de prensa a la que nosotros también acompañamos, y una de las exigencias que hemos hecho es esa, que se genere al personal de salud equipo adecuado para que no vaya a resultar contagiado, porque somos creyentes que, como dice el doctor Brizuela del Colegio Médico, un doctor, una enfermera o un promotor infectado no es un enfermo más,
es un elemento menos para la atención de la emergencia. Por lo tanto, ese llamado siempre lo hemos estado haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Sí, será importante, procurador. ¿Y la Procuraduría cómo está? Porque imagínense, para visitar estos centros de cuarentena es recomendable también usar mascarilla, andar la debida protección, procurador. ¿Hay presupuesto para dotar del equipo al personal de la institución? No, recuerde que la Procuraduría es la institución que menos presupuesto tiene, ¿verdad? Ha sido una institución estigmatizada como una institución que no sirve para nada, ¿verdad? En estos momentos es importante que reconozcamos el papel de la institución y que debe potenciarse para su crecimiento. Nosotros hemos venido trabajando con los recursos que tenemos. A raíz de los decretos 594 del Ministerio de Salud, nosotros reducimos nuestro personal a un cerca de entre el 5 y el 8%. Y ya no hicimos, la semana pasada no hicimos ninguna verificación personal, excepto la que se hizo allá en Santa Ana, en Santa Rosa, Huachipilín. ¿Por qué? Porque las personas entraron en pánico, primero que los iban a detener, luego que se van a contagiar y luego que no tenemos la herramienta necesaria, ¿no? Entonces recibimos donativos de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en alguna cantidad de mascarillas, de alcohol gel, unas gabachas, guantes de látex. Igual nos lo ha hecho una asociación que se llama Provida, ¿verdad?, que nos ha ayudado con eso, y con eso estamos en estos días, porque debo decirle que a raíz del decreto que se aprobó el domingo por la noche, en el que el artículo 10 establece que faculta a la Procuraduría para desplazarse y que pueda verificar la aplicación correcta de ese decreto, con eso, digamos, no hay duda que no podemos transitar libremente. Por supuesto que no necesitábamos de ese decreto, porque el mandato constitucional está por encima de cualquier decreto legislativo o ejecutivo, pero algunas personas sentían temor porque no estábamos incluidos, y también implicaba una discusión técnica, a lo mejor con elementos de seguridad que quizás no tenían la posibilidad de esos niveles, ¿no? Pero hoy día estamos preparándonos para hacer monitoreos en calle. Estamos preparando los equipos. Estamos preparando los equipos para salir a las calles a partir de hoy a monitorear las actuaciones de las fuerzas de seguridad en los diferentes retenes que se hayan instalado, para verificar que no se haga abuso del mismo. Y yo sí, yo sé que tiene que retirarse, procurador. No, más bien yo con el horario que usted tiene, yo quisiera hablar un poco sobre ese decreto 594, porque hay algunos aspectos que no se han considerado. El decreto 594, que venció el domingo a las 0 horas, habilitaba la creación del decreto 12 del Ministerio de Salud, que restringe el derecho al libre tránsito y la asociación por 30 días. Ahora bien, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional en una habeas corpus que ha establecido ciertos mecanismos a tomar en cuenta, y esos mecanismos han debido tomarse en el decreto 611 que se aprobó ese domingo por la noche, que es el que ha habilitado el estado de excepción en el que ahora nos encontramos. Pero como todos lo hacen a la carrera, y según información que se tiene en Casa Presidencial, no está el secretario de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? No está el asesor jurídico del presidente, no está en el país, según información que se tiene. Habría que confirmarla con alguna personal de CAPES. Sí. El decreto 611, que restringe la libertad, no está diseñado conforme la Sala lo ha mandatado. Por un lado, porque las detenciones o retenciones que se debían hacer según el decreto 12 del Ministerio de Salud debía establecerse en una norma formal o en una ley formal. ¿Cuál es la ley formal? La que emite la Asamblea Legislativa, no la que emite un órgano del Ejecutivo. Y dentro de las medidas cautelares, si usted revisa el decreto 611 que emitió la Asamblea Legislativa, en el artículo 5, si no me equivoco, le han establecido que debía el Estado de El Salvador, las fuerzas que lleven a cabo el materializar el decreto,
en el artículo 3, inciso segundo, que en toda circunstancia y en el territorio nacional, el gobierno de la República deberá observar en el marco de este decreto las medidas cautelares establecidas por la Sala de lo Constitucional en la resolución del día 26 de marzo de este año en el expediente 148-2020. En esa resolución, la Sala lo que le dijo es que para que se generen las retenciones de las personas, primero le dicen no deben haber retenciones, porque es una norma administrativa, sino que debe ser un internamiento. En un centro adecuado para cuarentena. ¿Sí? Adecuado para cuarentena, cuando ya se ha confirmado que la persona posee el virus. Es decir, si no hay seguridad previo chequeo que la persona posee el virus, no lo pueden retener. Y en esa resolución, ¿cuáles son las medidas que la Sala le dijo que deben establecerse? En la disposición 2 del Romano 5. Primero hace ver la Sala que la población salvadoreña estamos obligados a acatar las recomendaciones para que se logre el máximo de eficacia en la prevención. Pero esa limitación a la libertad de tránsito puede ser, dice, con limitación intensa de derechos, pero solo dentro del marco de la Constitución. ¿Esto qué significa? Sí. Que la limitación debe ser prevista en una ley formal. Es decir, en el decreto 611 debió decirse cuáles son las limitaciones concretas que deben hacerse. Ya dice que son la libertad de tránsito. Estamos bien. Y de reunión. Que debe ser publicada de modo efectivo. Estamos bien. Con supuestos de aplicación o motivos suficientes, claros y precisos. Debe decirse en cuáles supuestos se puede retener a una persona para ser enviada a un centro de cuarentena, a que guarde internamiento. Eso no está en el decreto, sino que está ¿en dónde? En el decreto que emitió el Ministerio de Salud. Y ese decreto no es una ley formal. Por lo tanto, a ninguna persona podrían retener con ese decreto. Y eso se ha repetido en esa ilegalidad se ha repetido en el decreto 611. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las personas a quienes se retengan en aplicación del decreto 12 por incumplir la cuarentena, sí, van a ser detenciones ilegales. ¿Y qué es lo que está pasando? Primero, esa resolución estaba diseñada para aquellas personas que habían sido llevados a Bartolinas, a centros penitenciarios, y le dijo, no se puede hacer eso porque no es el delito lo que están cometiendo. Deben hacérsele un chequeo a las personas y determinar si tienen el virus. Deben guardar la cuarentena médica conforme a las reglas que establece el Código de Salud. En los artículos 136 y 138, sí, me parece, si no me equivoco. Esos son los mecanismos. No es llevarlo a hacer un internamiento forzoso. ¿Qué es lo que ha pasado? Las personas que han llevado al INDES, a Ciudad Mujer San Martín y a Ciudad Mujer Lourdes, que es donde están quienes han infringido la cuarentena conforme al decreto 12, están en condiciones inhumanas. Ya hay videos en las redes sociales de las personas en las que no les llevan alimentación, no se les permite asistencia y están confinados. ¿Cuál cuarentena? ¿Cuál posibilidad de evitar el contagio? Por el contrario, se ha potencializado que se haga un contagio masivo, porque si una de esas personas tenía el virus y no se le ha hecho ningún chequeo y todos están conviviendo juntos, obviamente va a haber un contagio, además de las condiciones propias de este país. Se imagina que ahí vaya a haber enfrentamientos entre jóvenes de diferentes formas de pensar. Eso va a ser un desastre, ¿verdad? Y va a ser provocado por la operativización sin planificación de las medidas que se están adoptando.